Hola a todos, yo soy Gerson Andrés, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a aprender a graficar una función cuadrática o una función polinomial de segundo grado. Se llama cuadrática o de segundo grado porque la variable x está elevada a la 2 y a, b y c son números reales, donde a, el coeficiente que acompaña a x a la 2, es diferente de 0. ¿Y por qué debe ser diferente de 0? Porque si este vale 0, pues ya no sería una función cuadrática, sino una función lineal. ¿En dónde encontramos las funciones cuadráticas? Estas las podemos encontrar en algunas aplicaciones de la física, como el lanzamiento de proyectiles, el tiro parabólico, la caída libre o los problemas de optimización de áreas en matemática. Al graficar una función cuadrática nos resulta una línea curva llamada parábola. Esta se puede abrir hacia arriba o se puede abrir hacia abajo. Y toda esta concavidad hacia arriba o hacia abajo lo determina el valor de a. ¿Quién es a? A es el que acompaña a la x a la 2. Y si a es mayor a 0, es decir, es positivo, significa de que la parábola se va a abrir hacia arriba. Pero si a es menor a 0, es decir, a es negativo, es una parábola que se va a abrir ¿hacia dónde? Hacia abajo. Cuando se abre hacia arriba, el vértice representa un punto mínimo. Pero cuando se abre hacia abajo, el vértice representa un punto máximo. Otro de los elementos que vamos a mirar en la construcción o en la gráfica de la parábola son los interceptos con y. La y siempre es, el intercepto con y siempre es el término independiente. Es decir, cuando la x vale 0, ¿cuánto vale la función? En este caso siempre me va a valer el término independiente. Es decir, siempre nos van a dar este de acá. Este término de aquí siempre va a ser el intercepto con el eje y. Mientras que los interceptos con el eje x solamente se logran cuando la función se hace 0, es decir, cuando ax a la 2 más bx más c vale 0. Y para sacar los ceros o soluciones de esa ecuación cuadrática tenemos dos caminos. El primer camino es factorizar y el otro camino es utilizar la fórmula cuadrática o la fórmula general para la solución de ecuaciones de segundo grado, que esta es, dándonos así dos opciones. Una solución con más y una solución con menos. Vamos a aplicar cada uno de estos aspectos en la gráfica de la siguiente parábola. Vamos a graficar la siguiente función. F de x es igual a x a la 2 más 4x menos 12. Recordemos que la función cuadrática tiene esta estructura. Y esta estructura la voy a utilizar para sacar los valores de a, b y c. Entonces, en esa relación que puedo establecer entre una ecuación y la otra, entre la fórmula, en la forma general y la función dada, entonces vemos que la a es el que acompaña a x a la 2. Recordemos que cuando no tiene coeficiente se supone que aquí hay un 1. Entonces aquí hay un 1, ese 1 es positivo. Luego tenemos la b. La b en este caso sería más 4. Y la c sería el término independiente, que sería menos 12. Aquí ya nos dan información valiosa sobre esa curva llamada parábola y nos damos cuenta de que como la A es positiva, es una parábola que se abre hacia arriba y que el intercepto con el eje y es el último término, en este caso sería menos 12. Ya sabemos que se abre hacia arriba e intercepta el eje y en menos 12. Para graficar la parábola, entonces lo primero que tenemos que hallar es el vértice. ¿Y cómo calculamos el vértice? Lo calculamos de la siguiente manera. El vértice es un punto y es un punto que tiene coordenadas x y y. Para sacar la coordenada x es aplicar la formulita menos b sobre 2a. Entonces aquí tendríamos menos b, la b vale más 4, entonces más 4, sobre 2a y la a vale 1, o sea 2 por 1. Eso nos quedaría de la siguiente manera, más por menos menos, 4 dividido 2, 4 dividido 2 sería menos 2. Ya sabemos que la coordenada x del vértice es menos 2. A esto también lo llamamos eje de simetría. Ahorita lo vamos a mostrar cuando lo estemos graficando. ¿Y cómo calculamos la coordenada y del vértice? Es simplemente en la función reemplazar el valor que nos dio. Entonces, la función ya va a ser f de menos 2. Recordemos que la función es esta, entonces donde veamos la x no colocamos la x sino que lo que nos dio x y x nos dio menos 12, o sea que esto sería menos 2 a la 2 más 4 por menos 2 menos 12, eso nos daría menos 2 a la 2, 4, más por menos menos, 4 por 2, 8, menos 12, esto nos daría 20 menos 16, o sea que
El vértice de esta parábola es que la x vale menos 2 y la y vale menos 16. Mira, ya sacamos el primer punto. Ya tenemos cuál es el vértice de la parábola. Sabemos que es una parábola que se abre hacia arriba y que interceptan a y en la coordenada 0, menos 12. Ahora, vamos a sacar los interceptos con x. Los interceptos con el eje x ocurren cuando la función vale 0. Es decir, cuando esta ecuación cuadrática es igual a 0. Y para resolver una ecuación cuadrática la puedo resolver por dos vertientes, por dos caminos. Uno de ellos es factorizando y el otro es aplicando la fórmula cuadrática o la fórmula general. Entonces vamos a aplicarla acá. Primero vamos a hacerlo factorizando. Factorizando es bastante sencillo. Abrimos dos paréntesis, igualamos a 0. Igualamos a 0. Aquí x a la 2, una x acá y otra x acá. Primer signo en el primer paréntesis. Multiplicación de los dos signos en el segundo paréntesis, más por menos, menos. Y luego buscamos dos números que multiplicados den el último y sumados o restados, en este caso, restados porque tienen signos diferentes, me den 4. O sea, dos números que multiplicados den 12 y restados den 4. Pero usted dijo restados o sumados. Sí, cuando los signos son igualitos, sumados. Cuando los signos son diferentes, como en este caso, restados. Que multiplicados den 12 y restados den 4. Números que multiplicados den 12, 3 por 4. Pero 3 por 4 me da 12, pero la resta no me da 4. 12 por 1, 12 por 1 da 12, pero la resta no me da 4. 6 por 2, 12 y la resta me da 4. Entonces aquí ya encontré los dos números. Y aquí siempre coloco el mayor en el primer paréntesis. 6 por 2, 6 por 2 me da 12 y 6 menos 2 me da 4. Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que x más 6 es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0. ¿Y por qué ocurre esto? Porque me están diciendo que esto por esto me da 0. ¿Y cuándo una multiplicación da 0? Cuando este factor es 0 o cuando este factor me da 0. Entonces eso es lo que estoy comprobando aquí. ¿Cuándo esto va a valer 0? Entonces eso va a valer 0 cuando la x valga ¿cuánto? Menos 6, porque menos 6 más 6 me da 0. ¿Y cuánto debe valer la x para que esto valga 0? Para que esto valga 0, la x debe valer 2. De esta manera ya encontré cuáles son los dos interceptos de la parábola con el eje x. Mira qué sencillito es. Si me acuerdo de factorizar, lo hago así. El otro camino es aplicando la fórmula general. Para aplicar la fórmula general, tenemos que identificar claramente quién es b, quién es a y quién es c. Entonces recordemos que a era 1, b era 4 y que c era menos 12. Entonces vamos a reemplazarla aquí. X va a ser igual. Menos. Ese menos es de la fórmula. Sigue b. ¿Cuánto vale b? 4 o más 4. Más o menos. b a la 2, o sea, 4 a la 2. Menos 4 por a por c. Dividido 2a. O sea, 2 por a. Y a vale 1, o sea, 2 por 1. Hacemos ley de signos. Menos por más da menos, menos 4. Más o menos. Realicemos las potencias y los productos que tenemos acá. 4 a la 2, 16. Menos por menos, más. 4 por 1, 4 y 4 por 12, 48. Todo esto sobre 2 por 1, 2. Entonces aquí tendríamos x sería igual menos 4 más o menos, hacemos esta sumita, eso nos da 64 sobre 2. Y aquí continuemos. Entonces aquí tendríamos x va a ser igual a menos 4 más o menos raíz cuadrada de 64. La raíz cuadrada de 64 es 8 sobre 2. Entonces aquí nos salen dos soluciones. Vamos a mirar aquí dos soluciones. La primera solución es coger esta menos 4, utilizar uno de los dos signos. Vamos a utilizar el más 8 y lo divido por 2. Menos 4 más 8, 4. Y 4 dividido 2 me da 2. O sea que uno de los interceptos es 2. Y para la segunda solución, menos 4 menos 8 sobre 2. ¿De dónde salió el menos 8? Pues estamos escribiendo lo mismo, pero ya no utilizo el signo más, sino que utilizo el signo menos. Menos 4 menos 8 sobre 2.
Menos 4 menos 8, menos 12. Y menos 12 dividido 2, menos 6. O sea que los interceptos con el eje X es 2 y menos 6. Los mismos que encontramos factorizando. Ya tú eliges cómo te queda más fácil, si factorizando o con la fórmula general. Ahora vamos a reunir todos esos elementos que encontramos ahorita y vamos a construir nuestra parábola. Teniendo en cuenta los elementos encontrados anteriormente, vamos a construir la gráfica de nuestra parábola. Lo primero, el vértice. Entonces tenemos que el vértice es menos 2, menos 16. Recordemos, me paro en menos 2 y bajo 16. Este es nuestro vértice. Luego, interceptos con y. El intercepto con y es 0, menos 12. Recordemos ese. Recordemos que en la función x a la 2 más 4x menos 12, el intercepto siempre va a ser el último término. En este caso, el intercepto con el eje y es menos 12. Y los interceptos con x, que los hayamos factorizando por fórmula general, fueron x igual a menos 6 y x igual a 2. Aquí, para organizar la gráfica al espacio que tengo, el eje Y lo hice de 2 en 2 en una escala de 2 en 2, mientras que el eje X lo dejé en una escala unitaria. Entonces usted ya acomoda la escala según sus necesidades para construir la gráfica. Entonces ya tenemos esos 4 puntos y por esos 4 puntos puedo graficar perfectamente nuestra gráfica, nuestra parábola. Uno este punto con este y el intercepto con X. Y luego el otro bracito. Recordamos que una parábola es simétrica. ¿Cómo así que es simétrica? Que lo mismo que hay de aquí para acá es lo mismo que de aquí para allá. Es por eso que la coordenada X del vértice, X igual a menos 2, llamamos eje de simetría. Entonces este sería nuestra recta eje de simetría. Esos son los aspectos que debes tener en cuenta para graficar una función cuadrática. Espero que te haya parecido sencillo y vamos con otro ejemplo.